Gracias. Aleluya. Sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Como siempre digo, es una tremenda bendición que podamos compartir lo que es la palabra del Señor. La iluminación, ¿verdad? Como lo estuvimos viendo. El miércoles pasado ya tuvimos lo que es la primera clase acerca de el ministerio profético, el profeta y la profecía. Estuvimos viendo, hermanos, muchas diferencias, ¿verdad? Del profeta del Antiguo Testamento, o sea, unos clips pequeños, porque todavía falta mucho, pero estuvimos viendo muchas diferencias del profeta del Antiguo Testamento con el profeta del Nuevo Testamento, el profeta de la ley y los profetas de la gracia. Amén. Amén. Nosotros estamos, hermanos, en una dispensación que se llama la dispensación de la gracia. Antes de la gracia está lo que se llama la dispensación de la ley. Antes de la dispensación de la ley está la dispensación de la promesa que se le dio a Abraham. Antes de la dispensación de Abraham, de la promesa, está la dispensación diluviana, que fue el tiempo del diluvio, un lapso de tiempo. ¿Qué es una dispensación? Es un lapso de tiempo variable en el cual Dios ha tratado con la humanidad para arreglarse con el hombre referente a su pecado y reconciliar el mundo. Si usted cree que esta es primera vez que Dios trata con la humanidad, ahora por medio de Jesucristo para reconciliar al hombre de sus pecados, tiene que saber que antes de que Jesucristo viniera, Dios levantó un hombre llamado Noé para que todos se arrepintieran y entraran al arca que había diseñado Noé por mandato de Dios, para que todos los que entraran en aquella arca fueran salvos. Amén, aleluya. Antes de la dispensación de Noé está lo que es la dispensación de la conciencia. El hombre entró en conciencia. Mire que voy como que desordenadamente porque voy desde acá para atrás. La dispensación de la conciencia tenía como mandato que los hombres hicieran lo bueno. ¿Por qué? Porque el hombre ya había aprendido a hacer lo bueno y a hacer lo malo por lo que Adán y Eva habían comido en el huerto del Edén. Antes de la conciencia, ya entrando, vamos como de retroceso, como le digo, en el huerto del Edén se llama la dispensación de la inocencia. No era precisamente para salvar, sino que Dios le había dado orden al hombre en su inocencia, un solo mandato: que no comiera del fruto prohibido del conocimiento del bien y el mal, porque el día que comas de ese fruto ciertamente morirás. Y así fue. En el texto original sigue diciendo: ciertamente muriendo morirás. Por eso la paga del pecado que Adán cometió es muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces ahí lo que es, hablamos, entendemos la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del diluvio, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, y lo que ahora tenemos, la dispensación de la gracia. Después de la dispensación de la gracia, esto no se acaba. Usted se va con el Señor a las bodas del Cordero, pero empieza una nueva dispensación, que es la dispensación de la tribulación y gran tribulación. Y después de la tribulación, dispensación de la tribulación, va a empezar cuando Cristo venga con nosotros a la tierra a quitarle el reinado al anticristo, al falso profeta, a la bestia. Empieza una nueva era, una nueva dispensación que se llama la dispensación del milenio, que son 1000 años de reinado de Jesucristo con la iglesia. A esto se le llaman las fiestas de las bodas. Pero aquí vamos a dejarlo hasta ahí. Amén. Dios ha tratado con el hombre de muchas formas y de muchas maneras. De una o de dos formas Dios habla al hombre, pero el hombre es el que no entiende. Hermanos míos, la vez pasada estuvimos viendo, como dijimos, acerca de los profetas. Una hermana me preguntó: en conclusión, hermano, de lo que hablamos la vez pasada, la clase pasada del miércoles,
¿hay profetas en este tiempo o ya no hay? Entonces, los que estuvieron en la clase, ¿qué opinan? ¿Qué es lo que dijimos? Sí hay. Vimos que sí, comprobamos que sí hay profetas bajo textos específicamente estudiados de forma exegética. ¿Qué quiere decir? Con el menor margen de error posible. O sea, estamos trayendo un estudio, hermano, que le ha costado a muchos hombres quemarse las pestañas, traducir el griego, el hebreo, al arameo, traer estas interpretaciones según la cultura judía, para darle una interpretación más precisa a las escrituras. En conclusión, vimos, si usted se recuerda, vamos a hacer algo, una retroalimentación rápida. Si usted se acuerda, vimos acerca de el texto que ocupan para negar el ministerio profético, que era con Juan el Bautista, en donde el Señor Jesucristo dijo: que la ley y los profetas llegaban hasta Juan el Bautista. Entonces, vimos que muchos argumentan a través de Lucas 16, en donde el Señor Jesús dice: la ley y los profetas llegan hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Ese es Lucas 16:16. Lucas 7:28 dice: os digo que de los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Entonces, aparentemente parece ver que Jesús le está poniendo fin al ministerio profético con Juan. Aparentemente, si lo veo de una manera sin una profundidad, si lo veo de una manera tan literal, sin estudiarle el texto, yo voy a llegar a la conclusión que Juan fue el último de los profetas. Y ahí es donde se levantan esos argumentos. Pero vimos la explicación cuando Jesús dice la ley y los profetas. Está hablando de un grupo de profetas de la dispensación de la ley. Ya vimos las dispensaciones, ¿verdad? Estamos hablando de la dispensación de la ley, en donde la ley giraba en torno a todo lo que Jesucristo iba a venir a hacer, para lo que iba a servir el sacrificio de Jesucristo. Muchos profetas, no solamente Juan fue el último que profetizó de la venida. Antes de que Jesucristo viniera, había una voz que clamaba en el desierto, que decía: enderezad el camino del Señor. Y Juan dijo: yo soy la voz que clama en el desierto, el que endereza el camino del Señor, porque detrás de mí viene uno que es antes que yo, del cual yo no soy digno ni desatar las correas de su calzado. Esto significa que Juan está profetizando de la venida de alguien superior. Amén. No solamente Juan, sino también Elías, Jeremías, Zacarías, Daniel. Hasta en Génesis, en el principio se profetiza de la venida de Jesús, cuando el Señor le dice a la serpiente, a la mujer: con dolores parirás. Y a la serpiente le dice: del descendiente de la mujer saldrá alguien que aplastará tu cabeza. Tú le herirás el carcañal, pero él te aplastará la cabeza. Esta es una profecía escatológica de la salvación que iba a venir, empezando por el mayor de los profetas, que era Dios mismo, profetizando de la salvación de Jesús. Así sucedieron todos los profetas que vinieron después en camino: Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías es conocido como uno de los que más profetizó de la venida de Jesucristo. Por lo tanto, se le conoce a Isaías el profeta mesiánico. Podemos llamarle así, que de Juan para atrás todos ellos eran profetas mesiánicos que hablaban de la venida del Mesías. Un ejemplo que le puse a la hermana: si viene su papá a casa, digamos, y tienen 20 años de no verse,
30, pongámosle. La emoción es grande. Y usted le va a decir a todos sus hijos, que son los nietos de su padre: mi papá va a venir, mi papá ya viene, prepárese. Manda al esposo con los niños a la barbería para que los peluqueen, los arreglen y los pongan bonitos, porque el abuelito va a venir a casa y tengo 30 años de no ver a mi papá. Y cuando una vez llega, toca la puerta, entra, se sienta a la mesa con todos sus nietos y con todos sus hijos, y que usted siga diciéndole a sus hijos o a los nietos del padre: mi papá ya va a venir. Mi papá no tiene sentido, porque ya está sentado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mensaje de la venida se terminó. Es más, el mismo abuelo o padre le va a decir: hija, yo ya estoy aquí. Ya tu mensaje tiene que decir: mi padre ya vino. Amén, aleluya. Conozcan a mi padre. Amén, gloria a Dios. Conozcan a mi papá. Hijos, él es su abuelo. Amor, esposo, él es tu suegro. Conózcanlo. El mensaje tomó un rumbo diferente. Así es. El mensaje de los que profetizaban de la venida del Señor llegó hasta Juan el Bautista, porque ya Jesucristo ya estaba en carne. Amén, aleluya. Hasta ahí entendemos lo que es los profetas, hasta qué es lo que Jesús dijo cuando dijo que hasta Juan llegaba. Amén. Amén. ¿Qué es lo que llegaba hasta Juan? Es el mensaje de profetizar, porque si otro se levantaba diciendo después de Juan, el Mesías prontamente viene, ese era un falso profeta, porque el mismo Juan, el discípulo, dijo: todo aquel que profetiza que Jesucristo no ha venido en carne, el tal no es de Dios. Por eso Juan le dice: escudriñad, probad los espíritus. ¿Me entiende? Amén. Ahí entendemos lo que era acerca de lo que Jesús dijo de Juan el Bautista, que era el último. Ahí se terminó esa línea de profetas. Pero después Jesucristo, en una profecía de uno de los profetas del Antiguo Testamento, también se dice que iba a venir el Espíritu de Dios, se iba a derramar sobre toda carne, Amén. y vuestros hijos, vuestros siervos, hombres, mujeres, profetizarán. Amén, aleluya. Hablarán nuevas lenguas, tendrán sueños. Esto significa que en la venida del Espíritu Santo, Jesús dijo: y recibiréis poder, y me seréis testigos. Y el Espíritu Santo les recordará. Amén, aleluya. ¿Me está entendiendo? Sí, amén. Que el ministerio profético no termina con Juan el Bautista, sino el mensaje de la venida de Jesucristo. Pero ahora nosotros como iglesia, se levanta un profeta, y este profeta ya no profetiza de que Jesucristo va a venir en carne. Es más bien, ya tiene que decir: el que ha de venir vendrá y no tardará, y va a empezar a enseñar de las bodas del Cordero, va a empezar a enseñar del advenimiento de la era milenial, va a empezar a enseñar todo lo que es acerca del Apocalipsis, de los tiempos finales. Esto es un verdadero profeta de la gracia, Amén, aleluya. como lo fue Juan el discípulo, que siendo apóstol también recibe el título de una de las más grandes profecías dadas en la historia del mundo, que es el Apocalipsis, el tiempo de las revelaciones, donde Juan vio no solamente ángeles, sino que vio al mismo Padre, al anciano de días sentado en el trono, vio al Cordero con sus vestiduras teñidas en sangre, vio las inscripciones en su muslo que decían Rey de Reyes y Señor de Señores. Este Juan vio los tiempos finales, vio los padecimientos de la iglesia, vio el tiempo de la tribulación. Esto es un profeta de la gracia. Aleluya.
Cristo, aleluya, y a su nombre. Cuando vemos esto, entendemos que si el ministerio profético terminó con Juan, con Juan el Bautista, ¿qué está haciendo entonces Juan el discípulo en Apocalipsis? Teniendo visiones proféticas. Amén, aleluya. ¿Qué está haciendo Agabo? Que le dice a Pablo, así se amarró sus manos con el cinto de Pablo y dijo, así llevarán al dueño de este cinto en Jerusalén, amarrado de los pies, de las manos. Agabo. Y dice profeta. Y las hijas de Felipe que tenían el don de profetizar. Vimos también la diferencia del ser profeta y de los que tienen don de profecía. El título de profeta y los que tienen el don de profecía. ¿Recuerdan? Vimos todos esos detalles. Entonces confirmamos con las escrituras. Ocupamos el texto que decía, él mismo constituyó a unos apóstoles. Oiga, esto se me faltó decirle, que cuando dice él mismo constituyó, no está hablando de Dios el Padre en la ley, que constituía profetas. Porque aquí me está relacionando profetas y apóstoles, y en la ley no habían apóstoles, ni evangelistas, ni pastores de iglesia. Entonces cuando el texto me dice, y él mismo instituyó, o vimos que decía la palabra correcta era dar, dio. El mismo, ¿quién es él del que está hablando Pablo? Está hablando del mismo Cristo. Y Cristo no dio ministerios proféticos en la ley, sino que fue el Adonai, la forma del eterno Dios, donde no le conocían como padre, donde no le conocía a nadie como hijo, donde no le conocían ni el verbo entendían perfectamente. Entonces cuando Pablo me dice, él mismo y dio a unos apóstoles y empieza con los apóstoles para después proferir con los profetas. Si fuera del Antiguo Testamento, entonces hubiera dicho, y él mismo dio profetas y apóstoles. Pero me está dando apertura primero de la gracia, que los primeros que Jesús instituyó para dar apertura a la gracia fueron sus discípulos, a los cuales nombró apóstoles, para después el mismo Jesús nombrar profetas. Alabado sea su nombre. Entonces, ¿me entiende? Cuando dice él, está hablando de Jesús. Y dice para perfeccionar a los santos, que es la iglesia. Es para la iglesia. Profetas para la iglesia. Porque en la ley no estaba la iglesia. En la ley había un tabernáculo, un santuario, pero no se conocía como iglesia. La palabra iglesia ni siquiera la ocupaban. En todo el Antiguo Testamento usted no va a encontrar la palabra iglesia. Eso nació, mire, digámoslo así, nació en el Pentecostés, donde por primera vez se derramó el Espíritu Santo. Pero eso es el cuerpo, amado. Le voy a dar una que mata demonios. La iglesia nació cuando Jesucristo resucitó. Por tanto dice el apóstol Pablo, Él es el primero. Él es la cabeza del cuerpo. Cuando alguien va a parir, una mujer va a parir a su hijo, no salen los pies primero, no salen las manos primero. Lo que sale, está saliendo la cabeza y ahí viene el cabezón para afuera. Lo que salió primero es Cristo, que es la cabeza. Por tanto dice, Cristo es la cabeza y vosotros sois el cuerpo, la iglesia, el primero de muchos. Cristo es el inicio y el cuerpo se forma dando inicio en el Pentecostés. Aleluya, Padre. Y estos son más extra bíblicos todavía.
Esto de lo que acabamos de hablar, hermano, esto de la iglesia, esto. Entonces vimos que Él lo constituyó, ¿quién? Fue Cristo, para perfeccionar a los santos. Significa que los profetas son para la iglesia. Entonces vamos viendo todo este ministerio profético que no queda cercenado con Juan, sino más bien el mensaje o la forma de predicar de aquel entonces. Es como cuando en la tribulación dice en Apocalipsis que el Señor va a levantar 144,000 hombres vírgenes de Israel, 12,000 de cada tribu de Israel, 12,000 de Isaacar, 12,000 de Zabulón, 12,000 de Judá, que 12 por 12,000 forman 144,000. Son 144,000 hombres que no han conocido mujer, y estos en esa dispensación no va a ser la misma predicación que yo estoy dando. Ellos van a predicar de forma distinta, y usted ve ahí que ahí hay profetas y hasta falsos profetas, y se levantan hasta 2 testigos que son conocidos como profetas. Entonces, ¿por qué queremos cercenar el ministerio profético? Estoy en contra de esa proliferación de apóstoles y profetas que han salido, como cuando usted va a comprar una sobrecita de un sobrecito de sorpresa, que le vienen hasta para regalar apóstoles y profetas ahí. Eso sí también lo vamos a ver. Pero cuando vemos que allí en los 144,000 salen evangelizando, ahora se le llama el evangelio del reino. Con los 144,000, ellos empiezan a predicar de la venida de Jesucristo con la iglesia. Nosotros predicamos de la venida de Jesucristo por la iglesia, que viene por nosotros. Ellos van a decir, ese que está, usted no está peleando con el anticristo ahorita, que el espíritu anda operando. Pero la persona del anticristo, la que se sienta en ese trono, a la cual muchos le llamarán el Mesías y le llamarán Dios, los 144,000 se van a levantar diciendo, ese es el falso, que el que conoce las escrituras. Ese es el falso que las escrituras dicen que se llama el hijo de perdición. Ese es el mentiroso. Ese es el hijo de mentira. Ese es el falso profeta. Esa es la bestia de la cual Juan había profetizado de que se iba a levantar, y van a ser perseguidos, van a ser capturados, van a ser torturados, desmembrados, van a ser descuartizados por el anticristo, porque se van a levantar todavía un remanente, porque a Dios no le gana a nadie. Nadie va a callar la voz profética de Dios. En los tiempos finales se levantarán también profetas anunciando también que Jesucristo viene con la iglesia de las bodas del Cordero a celebrarla a la tierra, la era milenial, los 1000 años de paz. Y ellos van a empezar a decir, aleluya, aleluya. Y ellos van a empezar a decir, arrepentidos y conviértanse, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que no niegue, el que no rechace, el que a pesar de aunque lo torturen siga diciendo, Jesucristo es mi Señor y pronto viene con la amada iglesia. Mátenme si quieren. Ese será salvo. Ahorita estamos en gracia. Ahorita está bueno de ser cristiano, está de gratis. En la tribulación no será así. Y ahí ve usted que el ministerio de los profetas todavía continúa. Pero el mensaje va a cambiar. Ya no es el mensaje de las nuevas buenas de salvación que nosotros predicamos. En la tribulación va a ser el mensaje del cual Mateo 24 dice el Señor, el evangelio del reino. Que es una diferencia al evangelio de las nuevas buenas de salvación. Amén. El mensaje cambia, al igual que en la ley el mensaje era uno, ahora el mensaje de los profetas es otro, y en la tribulación el mensaje de aquellos profetas será también diferente. Amén. Hay cambios en los mensajes, hay eventos que ya sucedieron, que van a suceder, de los cuales ellos tienen que estar alerta,
por lo que son las Escrituras. Entonces, con eso, hermanos, se recuerda, pues confirmamos que el ministerio continúa. Amén. Aleluya. Nos quedamos lo que es en la página 6, que son tiempos proféticos y apostólicos. Amén. Usted va a escuchar esa frasecita: estamos en tiempos proféticos y apostólicos. No, pero ¿qué es tiempo profético y apostólico? Es como un hermano que le dijo a otro: y vos ya has hablado en lenguas. Y el otro maestro le dijo: ¿qué es el hablar en lenguas? ¿Hablar en lenguas? Eso, hablar en lenguas. Entonces, cuando usted pregunta también, ¿qué son tiempos proféticos y apostólicos? ¿Qué es tiempo profético y apostólico? Hoy es una mañana profética y apostólica. ¿Qué es una mañana profética y apostólica para ti? Hoy es una noche de vigilia profética y apostólica. ¿Qué es una noche de vigilia profética? Es que la frasecita se oye bonita y da comezón de oír, pero no de investigar, que es ahí el gran detalle. Maestro le preguntó a una hermana: ¿qué son tiempos proféticos y apostólicos? Y ella le dijo: maestro, pues tiempos proféticos y apostólicos. ¿Pero qué son? Eso. No hay una respuesta para poder definir qué son tiempos proféticos y apostólicos. Los tiempos proféticos y apostólicos se refieren a un concepto teológico. Oiga, ¿cuál es la ideología o el argumento que levantan los que les gusta ocupar esta frasecita? Que no estamos en contra, pero tratemos de darle una interpretación a la luz de la palabra. ¿Qué son tiempos proféticos? Los tiempos proféticos y apostólicos se refiere a un concepto teológico, especialmente en el cristianismo presente. O sea que los que inventamos esto somos nosotros. Y hablamos de otras denominaciones, que los testigos de Jehová, que los mormones, los católicos, y nosotros inventamos un montón de cosas que no están ni en las Escrituras. Nosotros, como iglesia evangélica, hacemos actos que están ya clausurados, rechazados por la palabra. Especialmente en el cristianismo protestante, sostiene que los dones, sostiene que los dones y ministerio de apóstoles y profetas vigentes en la Biblia están siendo restaurados y son activos hoy para edificar y guiar a la iglesia. Se considera una era donde Dios revela su voluntad a través de estas figuras, con profetas hablando mensajes divinos y apóstoles estableciendo y extendiendo la fe en el fundamento de iglesia. Esto puede ser una percepción no del todo real por algunas informaciones que más adelante presentaremos en este estudio. ¿Qué significa esto? Que esta proliferación de apóstoles, lo que el argumento presenta es que lo que ellos dicen es lo que dijo San Simón y se tiene que hacer. Simón dice, parece el juego que nosotros jugábamos cuando estábamos pequeños. Entonces lo que él dice es lo que se tiene que hacer. Y argumentan que de esta forma la iglesia es edificada. Y que de esta forma es como se manifiesta o se opera la fe en la iglesia. Permítame presentarle un caso. Una vez llegó un hermano, la congregación, no era de nuestra congregación, profeta. Y empezó a profetizar después de que estábamos cantando. Y el hombre se agarró el tiempo completo. Es más, le tumbó la prédica al predicador, porque ya ni predicó. O sea, él no es ni de la casa. Y aparte se apoderó de todo el tiempo.
Y ya no le cedió ni el micrófono. Y por respeto, digo yo, que no le decían nada a algunos. Mientras que veía un grupo, más que todo mujeres, haciéndole círculo. Y a mí que se me retorcían las tripas allá. Pero no era mi deber reprenderlo, porque yo no era el pastor de esa iglesia. Yo dije, ¿y qué espera para levantarse y sacarlo de las orejas? Ando presente, dice, astro vengo, astro voy. Remequendo Kimisaya, aquí estoy, digo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, decían todas las señoras. Estoy aquí, ¿me sienten? Amén, decía. ¿Cuántos me aman? Así dice el Señor, ¿cuántos me aman? Bien me recuerdo. ¿Cuántos me aman? Te amamos, Señor. Te amamos, Padre. Mira, pues, así dice el Santo. Mira, y solo dice, orame pues por un 11, te digo. Orame pues, te digo, por un junio. ¿Qué va a pasar en junio? ¿Qué va a pasar el 11? ¿Por qué quieres que yo ore? La Biblia dice, el apóstol Pablo, que Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de orden. Y Él no deja a medias tiendas o adivinando en tu mente. ¿Para qué? Si desde el momento que te dicen eso, rechaza abiertamente esa locura. Rechácelo completamente. Que Dios no te va a dejar así. Cuando un profeta se levantaba, él decía, de tiempos, de lugares lejanos del oriente, viene un hombre. Su nombre es Nabucodonosor. Sométanse a sus órdenes y a sus leyes, porque la ira de Jehová está sobre vosotros por cuanto adoráis ídolos, hacéis pasar a vuestros hijos por el fuego, fornicaje, adulterad, y os habéis apartado del Señor. Pero la misericordia del Señor les permitirá que, aunque siendo llevados cautivos, les va a dejar que siembren su propia cosecha, que se fructifiquen, que se multipliquen. Jehová no los abandonará en las tierras donde serán llevados cautivos. Vivirán bien, tendrán familia, seguirán creciendo. Nombre, día y fecha específica, con nombre y apellido. Y les dio la orden de lo que tenían que hacer. Eso es una profecía. No te deja divagando en el espacio. Yo me pongo a orar, Señor, te pido por un 11, te pido por un 11. ¿Pero por qué estoy orando? No tiene sentido. Y así pasó el hombre. Después quería hasta agarrarlos. Creo, si no mal recuerdo, hasta agarró el florero, porque acostumbrábamos a poner flores en los altares, y agarró florero y dijo, esto representa, una flor representaba no sé qué, otra flor representaba. Pero ¿y en la Biblia dónde está eso? Esa es la pregunta. Porque toda profecía debe de ser filtrada por la palabra de Dios. Si la profecía no está acorde con lo que las escrituras dicen, no es profecía. Otros profetas mandan a tirar hasta un saco de sal alrededor de las casas. Que no era la intención de eso, la sal de la cual habla Jesucristo. No era eso. Y empiezan a hacer muchos actos proféticos, porque estamos en tiempos proféticos y apostólicos. Y salen un montón de locuras y demencia, haciendo y obligando a hacer a otros que no están en concordancia con las escrituras. Yo le dije que usted me iba a ver con un ojo así y con el otro no. Porque a la luz de la palabra confronta. Porque la profecía dice que es para exhortar, amonestar, edificar. Amén. Entonces, si le duele, diga gloria a Dios, Señor. Aleluya. Porque eso es lo que hace la palabra profética más cierta, a la que nosotros hacemos bien en estar atentos. Como dice, no es esta
percepción no del todo real, porque no negamos el seguimiento profético ni apostólico por algunas informaciones que veremos. La verdad del caso es que estos tiempos no tienen nada que ver con la proliferación de profetas y apóstoles. Mire, Jesucristo en su ministerio escogió a 12 apóstoles, que primero los discípulos, pero hoy viene una que se llama profeta y nombra apóstoles. Y le dice: tú eres Jorge Vázquez de la Cruz y yo te nombro, dice el Espíritu Santo, apóstol de esta iglesia. Y sale el hombre con título de apóstol. La proliferación de profetas y apóstoles que han abundado en el presente. Según los escritos, oiga, mucha atención, según los escritos del apóstol Pablo y Pedro, estos tiempos se determinan por una iglesia. ¿Qué es tiempo profético y apostólico? Esto que vamos a hablar ahorita. Se determina por una iglesia que tiene un carácter formado en el conocimiento y en la doctrina de los apóstoles. Aprendieron, dijeron y establecieron de lo que los profetas anunciaron en la antigüedad. ¿Usted quiere hablarme de tiempos proféticos y apostólicos? Hábleme entonces de las interpretaciones de Daniel. Amén. Hábleme de los 21 ayunos. Hábleme de la séptima semana de Daniel. Hábleme cuando Ezequiel dijo: vi una gran águila y en sus ojos como los hijos de los hombres. ¿Qué es eso? Un grillo en la mente de aquel al que le pregunté, que se dice llamar profeta. Las enseñanzas mesiánicas, ¿cómo identificaron que cómo Juan el Bautista logra identificar con ver a Jesús que viene caminando a él? ¿Cómo es que lo identifica de forma tan inmediata? ¿Cómo es que dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Es porque Juan citaba a Isaías y Juan conocía las escrituras, porque Juan vivía en tiempos proféticos. Él estudiaba los manuscritos de Isaías, de Jeremías, de Daniel, de Ezequiel. Él sabía que había de venir a alguien. Pero para mayor confirmación, vayan y pregúntenle si él es al que estamos esperando o tiene que venir alguien más. Y el mismo Jesucristo le cita escritura de el mismo profeta al cual Juan también seguía. Y le dice: los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan. El mismo Jesucristo dijo: aquí se cumple la palabra dicha por el profeta. El Espíritu de Dios está sobre mí, por lo cual me ha ungido para llevar libertad a los presos, a los cautivos, para abrir los ojos de los ciegos, para predicar el año agradable del Señor. Hay mucha palabra en ese hombre para negar que verdaderamente era un profeta. Era un profeta genuino y auténtico, y lo puede identificar a través de lo que predica, a través de lo que enseña, a través de lo que habla. A Juan no le cabe la menor duda de que verdaderamente ese es el Mesías, y le manda y que se vayan 6 discípulos de Juan con Jesucristo. 6
de los primeros discípulos de Jesús. Habían sido discípulos de Juan. La doctrina de los apóstoles, y en la doctrina de los apóstoles aprendieron, dijeron y establecieron de lo que los profetas anunciaron en la antigüedad, aunando a esto de lo que aprendieron del Señor Jesús, quien fungió como un profeta. Jesucristo fungió como un profeta y apóstol por excelencia. Jesucristo fue profeta, claro, profetizó, y fue apóstol por excelencia. Usted quiere saber dónde está eso, lo encuentra en Mateo 21:11, en Hechos 3:22, y donde dice que es el apóstol, dice en la carta de los Hebreos 3:1, donde a Jesucristo es reconocido como el mayor de los apóstoles. Y es reconocido también como el mayor de los pastores. El pastor de los pastores. Amén. Caminar en tiempos proféticos y apostólicos es vivir y pregonar, anunciar, vociferar, defender la doctrina que Jesús dejó en sus discípulos y que en ellos se complementó por instrucción e inspiración del Espíritu Santo, haciendo registro de lo que los profetas anunciaron con anticipación. Haciendo registro de lo que los profetas anunciaron con anticipación. Analicemos el texto sagrado que así lo confirma. Ahora vamos a hablar. Miren, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando aquí, en esta ocasión, estamos hablando de Efesios 2:20. En la clase pasada vimos acerca de Efesios 4:11, donde habla de profetas del Nuevo Testamento, por lo que ya explicamos. En Efesios 2:20 cita a los profetas del Antiguo Testamento. Cita a los profetas de la ley, lo que ellos profetizaron acerca de Jesucristo, cuya piedra angular era Cristo. El fundamento de los apóstoles y profetas no es como lo que dicen tiempos proféticos y apostólicos, y viene alguien y dice: aquí dice el Señor, dice el Santo, dice el Remequenda, dice Kimisaya, dice todo esto, dice aquí, dice allá, y suelta su verba. Aquí está citando a profetas cuyo fundamento no eran profetas, no eran los profetas ni los apóstoles. El fundamento era Jesucristo. Sí, amén, aleluya. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Es decir, que los apóstoles y los profetas estaban fundados en lo que es la piedra, la roca, la piedra que rechazaron los edificadores. No se convierte en un edificador que está rechazando las escrituras por dejarse llevar por sus propias emociones, sentimientos, porque esta es la forma
una de las formas más fáciles de tomar el nombre de Dios en vano. Página 8. Los profetas, fíjense, seguimos hablando. Hablamos de Efesios 2:20, donde cita la profecía que dejaron los profetas y la edificación donde ellos estaban fundados. Ahora vamos a ver Primera de Pedro 10:12. Primera de Pedro 10:12 dice: los profetas que profetizaron de la gracia. No pueden ser los profetas de la gracia, ¿verdad? Porque son los profetas de la ley que hablaron de la gracia que había de venir. Los profetas, esto está hablando de los profetas de la ley. Aquí estamos identificando, hermanos, profetas de la ley y profetas de la gracia. Y así usted en el transcurso del estudio va a identificar quiénes pueden ser verdaderamente profetas. Usted va a identificar quiénes tienen el don de profecía. Usted va a ver todos esos detalles. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, ustedes, inquirieron. Mire, póngame mucha atención. Usted no puede venir a estar profetizando cuando lo más que conoce es la palabra de Dios. O cuando lo menos que conoce es la palabra de Dios. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué significa? Diligentemente. No sé si ustedes han escuchado a Pablo. Yo a veces lo escucho hablar o me llama por teléfono, pero dice: quiero que andéis diligentemente. Sí, con diligencia como andéis, dice. Sí, diligencia como andéis. ¿Qué significa una diligencia? Era el correo que había en aquel entonces. Era un GPS, pero tenía que llevar mucho cuidado. No se trataba de lo rápido que iba, sino con la cautela, porque los ladrones estaban a la orilla de las calles para emboscar los carruajes y quitar las encomiendas que llevaban, porque dentro de esas encomiendas podían llevar riquezas, oro o cosas preciosas, vestidos de lujo, que un rey se la mandaba a otro. Usted ve en Robin Hood, ¿qué es lo que hacía? Interrumpía la diligencia. ¿Usted me entendió? Interrumpía la diligencia. Entonces el que llevaba los caballos tenía que ir a la expectativa de un lado para otro, viendo que si se asomaba una cabecita ahí en un árbol, en un arbusto, allá está Robin Hood y nos va a robar. Y le metía al caballo, le metían al carro, porque tenían que salir huyendo, porque aquellos hombres eran profetas que con diligencia, con mucho cuidado, no se dejaban llevar por lo que decía Jeremías. No se dejaban llevar por lo que dijo Daniel. Ellos inquirían, profundizaban en las palabras que Daniel había dicho para poder integrarlo al canon de la ley y los profetas. Para poder estar en esa posición tenían que ser Daniel, Isaías y Jeremías. Pasaron por el filtro de la palabra para que ahora tengamos sus escritos en el canon bíblico que nosotros tenemos. Sí, amén, aleluya. Usted ve que Pablo iba pasando por donde están los hermanos de Berea, los bereanos, y dice que los hermanos de bereanos no eran apóstoles ni eran profetas, pero dice que escudriñaban diligentemente cada palabra que el apóstol, no que ahí viene un apóstol, sí, y nos tiramos en grupo todos sobre él. No. Aquí va a hablar la palabra de Dios. Y si usted no dice palabra de Dios, entonces rechazamos su apostolado. Y dice que los hermanos de Berea escudriñaban diligentemente todo lo que Pablo estuvo enseñando y llegaron a la conclusión de que sí era de Dios. ¿Cómo usted puede identificar o determinar entonces el ministerio profético de alguien que usted invite a la iglesia? Solo porque tiene el título profeta Marco Antonio Solís. Solo porque se parece a Jesús en los retratos.
Como le dijo un señor, no, el buque es el que te has hecho. ¿Quién te ha dicho que en aquel tiempo había cámaras? ¿Quién le tomó la foto a Jesús? Aquí anda nuestro Señor Jesucristo, un hombre barbudo y peludo. Al buque te has tatuado, le dijo. No, este es el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. No, ese es el buque, el que anda. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que habían cámaras en aquel entonces para que le tomaran una fotografía a Jesucristo? Entonces, ¿cómo usted puede identificar entonces? ¿Solo porque le adivinan su nombre? ¿Solo porque le adivinan su número, hasta el número de teléfono le adivinan? Y agarran una página. Una hermana me mandó hasta un video, yo ya lo conozco, me he visto su nombre. Me mandó un video, ¿qué opina de él? No, ya lo conozco, fulano de tal, ya sé cuál es su nombre. Tráiganme un lapicero por favor, un bolígrafo. Y la firma del profeta, lo dobla y se lo da y lo peor del caso es que siempre le profetizan al mismo a los mismos líderes. Nunca van allá donde hay alguien que está al final. Siempre es a la pastora, al pastor, al diácono, al baterista o al guitarrista. Siempre los que están dentro de su mismo círculo. Ya los conocen. Ya ven. Y le da la página. Y ahí ya tiene, y no la abras hasta que yo te diga. Y veo ahorita, ya ven el ejemplo que yo pongo, veo un jardín lleno de pétalos. Y los pétalos son rojos. Esta pertenece a una planta muy especial y conocida, que aunque también te hiere cuando la lastimas, huele y tiene un olor tan exquisito. Abre. ¿Qué tienes en tu página? Amada. Una R. ¿Cómo te llamas? Rosa. ¿Y qué planta estamos hablando? De la rosa. ¡Ah! Sí, el Señor me está hablando. Y ya se cayó y se tiró y la tumbaron. Y es la primera, esa rosa es la primera en ofrendar $1,000 para el profeta. Óigame. Tenía esta aquí, miren. Estos misioneros, como Pablo, no estaban enfrascados todo el tiempo en recibir ofrendas o en recolectar ofrendas porque vivían por fe. Estos hombres que vivían por fe aguantaban hambre, pagaban su propio pasaje, pagaban su propia comida, pagaban su propio hospedaje, pagaban su propia cama. Y esto les va a doler más que lo voy a decir. Y traían ofrendas para la iglesia a la que venían a predicar. Amén, aleluya. El apóstol Pablo, antes de ser decapitado, según la historia, estaba recolectando ofrenda de donde andaba para llevar a la iglesia de Jerusalén. Amén. Pero cuando uno de los misioneros, profetas o evangelistas que nosotros hemos tenido aquí ha venido a decir, aquí está esta ofrenda. No. Y solo esto me va a dar, pastora. No, y están gozados todavía que hasta agarran ¿cómo se llama? Donde recolecta la ofrenda. El alfolí. Todavía hasta la agarran y ellos mismos se dan ellos mismos recogen la ofrenda. Cobrando la predicación y las profecías que le dieron. De gracia recibiste. Gracias. Y Pablo dice algo que muchos lo pasan por alto. Porque no heredarán los padres de los hijos, sino que los padres darán a los hijos. Hablando de las ofrendas y de los diezmos. ¿Qué significa esto que Pablo está diciendo? Yo estoy dispuesto a dar hasta lo que no tengo para ustedes. No estoy dispuesto a recibir de ustedes, sino que yo daré
aunque amándolos más, sea amado menos, me entregaré como en libación. Me deshaceré por completo, todo para ustedes. Amén, aleluya. Porque soy yo quien les va a dar. No que yo. Porque de gracia recibimos. Y ahí sigue el texto. Te ve que está hablando de las ofrendas. No tengo nada en contra de que se bendigan a los siervos. Aquí estoy yo. No tengo nada en contra. No. Todo tiene una explicación. Un día vamos a hablar de los diezmos y las ofrendas. Todo eso. Ahora sigamos con el profeta. Pero pues tenía que mencionarse, hacerse este paréntesis, porque ninguno de ellos viene con esa cualidad que Pablo tenía, que él traía para dar y daba sin recibir. Porque Dios ama, decía, al Dador alegre, amén. ama. No, pero yo le cambio. Dios bendice al dador alegre, así ya yo le saqué. Dios bendice. No, Dios ama al dador alegre. Caminar en tiempos proféticos y apostólicos es vivir, pregonar, anunciar, vociferar y defender la doctrina de Jesucristo. Dejó en sus discípulos y que en ellos se complementó por instrucción e inspiración del Espíritu Santo, haciendo registro de lo que los profetas anunciaron con anticipación. Hay una hilación de pensamiento, hermano, hay una concordancia de lo que un profeta de la gracia decía, que se aliaba con lo que había dicho un profeta de la ley. Se fundía. Es más, se cumplía. Jesucristo dijo: hoy se cumple. Tengo que ir a Jerusalén para que se cumpla lo dicho por el profeta. Y esto pasó con Jesús porque así se cumplió. Hay una concordancia, una hilación de pensamiento. Usted ve la pizza cuando usted la saca, o esas pupusas de queso que hace la hermana Patti y las revienta y el queso no se rompe. Así es la palabra. Amén. Lo que dijo aquel no se rompe, se va estirando, amén, pero no se rompe. A eso se le llama hilación de pensamiento. Hay un queso que se llama ahilada, que significa eso, que se estira y no se rompe. Hasta está ahí, dándole el queso, queriéndolo reventar. ¿Qué le hace mejor así? Entonces eso es hilación de pensamiento. Lo que decían los profetas del Nuevo Testamento estaba en concordancia con lo que ya habían profetizado los profetas del Antiguo Testamento. Nos quedamos en 1 de Pedro 10:12, ¿verdad? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Usted puede ver aquí dos mensajes diferentes. Los profetas que profetizaron de la gracia venidera, que son los profetas de la ley, y ve cómo después el mensaje cambia cuando Pedro dice: sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio. Aquí se encuentran en esta frase los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Aquí se encuentran profetas, evangelistas, maestros y pastores. Amén. Pedro está
hablando del mensaje de los de la ley y está hablando ahora del mensaje de los que anuncian por el Espíritu de Dios, predican el Evangelio, que estos son los profetas en la gracia, evangelistas, maestros y pastores. Solo que lo encapsulan en una sola frase: los que han predicado el Evangelio. Los profetas de la ley no predicaron el Evangelio, anunciaron la gracia venidera. Es difícil que una iglesia, escuche esto, es difícil que una iglesia que no tenga una mente renovada y haya transformado su carácter por la palabra como inspiración divina, se pueda mover en tiempos proféticos y apostólicos. Se van a mover bajo ese supuesto movimiento profético y apostólico, abriéndole las puertas a quienes no son profetas ni traen un mensaje profético. Traen mentalismo, ciencia de adivinanza, espíritu de pitones. Eso es lo que entra dentro de nuestras iglesias. Y peores, que no son ni siquiera, son más desgraciados. Son más desgraciados que ni siquiera un espíritu de falso profeta tienen, sino que necesitan escanearle el rostro a las personas, averiguar sus nombres para así meterse rápidamente a sus redes sociales, ver quiénes son sus hijos, quiénes son sus esposos y sacar toda la información. Estos están peores, más desgraciados. Y a estos más desgraciados nosotros los honramos y nos dejamos engañar por ellos. Por eso es difícil que la iglesia verdaderamente se pueda mover en tiempos proféticos y apostólicos si no tiene una mente renovada. Para moverse en estos tiempos, hay que tener una mente en el conocimiento de los profetas y apóstoles que dijeron y establecieron como doctrina. Léala. No está esperando consultar. Sí, mire, si usted como profeta se deja que le vengan a consultar, desde ya usted está mal. En el Antiguo Testamento se consultaban los profetas y se le llamaban videntes también. Ahí se consultaban porque no tenían. En la gracia, usted ve que Pablo fue donde Agabo. Usted vio que Pablo andaba: Agabo, quiero que me digas cuál es lo que me tiene preparado. Agabo llegó a la casa en donde estaba hospedado Pablo. Pablo no anduvo consultando, porque así es como se mueve el profeta del Nuevo Testamento, del tiempo de la gracia. No permite ser consultado. Esto es adivinación o ocultismo. Puede caer en este gran error. El profeta de la gracia, sin usted conocerlo, sin saber quién es, puede hasta viajar de otro país porque trae una misión de Dios, y el profeta le va a venir a tocar la casa y no se va a equivocar de dirección ni nada. Y cuando abra la casa, cuando abra la puerta, le va a decir: usted es fulano de tal. El Señor ni le va a preguntar en sentido de pregunta, le va a afirmar: usted es fulano de tal, hijo de fulano de tal. El Señor me ha mandado porque usted está padeciendo una gran enfermedad, por lo cual el Señor me ha dicho que venga y le ponga las manos en sus ojos. Así pasó con el apóstol Pablo, también con el que fue enviado para que le quitara las escamas de los ojos. Amén, aleluya. No fue Pablo, sino que el Señor le habló y le dijo: Ananías, ve a la casa. Dirección específica, hermano. Ahí hay un hombre llamado Saulo. No Pablo, Saulo. Es que Dios no se equivoca. Amén, aleluya. Hay un hombre llamado Saulo.
Y escuche esto. Y Él ya te vio en visión. Dios mío, yo no sé si usted está entendiendo. Amén. Hermano, todo esto, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Y Él ya te vio en visión que llegas a orar por Él. Señor, pero yo he escuchado a este hombre, Saulo, que es un perseguidor, y muchos de tus santos han caído por mano de él. Feudal, malo, arrastra, y aquí tiene poder para meter preso a todos los que preguntan tu palabra y son creyentes de tu nombre. No te estoy pidiendo, es que Dios no está pidiendo información ni opinión. Gloria a Dios. Ve, porque yo lo he elegido para ser apóstol de los gentiles y padezca por causa de mi nombre también. Aleluya. Hay una confirmación de uno y del otro. Cuando llega Ananías, toca la puerta, entra y le dice: hermano Saulo, ya está temblando la mano, porque posiblemente podía ser una mentira por lo que él había sido. Hermano Saulo, el Señor me ha mandado para que recobres la vista. Aleluya, Señor. Ay, y esto es mío. ¿Me escuchó? Aleluya, Señor. ¿Ya ves? Qué rápido Dios responde. Aleluya, Señor. Dice la Biblia que por la boca de los que maman perfeccionaste la alabanza. Aleluya, bendito. Por la boca de los niños. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Es lindo. Aleluya, Señor. Entonces Pablo recibe la confirmación tanto Ananías como Saulo. Y inmediatamente recibe. Usted va a ver muchos profetas que le profetizan sanidad y usted sigue igual. No, y hasta internet lo suben diciendo que han sanado. Investíguenlos. Ahí van a ver. Hay que tener una mente en la doctrina de lo que los profetas y los apóstoles dijeron y establecieron como doctrina. Y para tener este tipo de mente se requiere tener los pensamientos de Jesús. Y para tener los pensamientos de Jesús hay que conocer la palabra. Pablo dejó plasmada esta verdad. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál fue el fundamento de los apóstoles y de los profetas? Las escrituras, el verbo de Dios, Jesucristo mismo. Tenían que conocer acerca de las escrituras donde ellos estaban fundamentados. Para que usted viva en estos tiempos bajo el sentido profético y apostólico, debe de conocer las escrituras. Según el pasaje, mire, no es lo mismo conocer a Dios que conocer de Dios. Las dos cosas son importantes, pero muchos solamente se quedaron con la experiencia divina, pero de ahí para allá esto está empolvado, sucio y debajo de la cama y lleno de telarañas, porque ya no conocieron de Él, aunque sí le conocieron a Él. Pero Pablo no se quedó con la experiencia divina, sino que se convirtió en un hombre con una sabiduría extremadamente grande. Según el pasaje, el fundamento no son los apóstoles ni los profetas. Dicho fundamento es toda la información que los profetas, toda la información de los profetas de la antigüedad establecieron como doctrina. Este es el fundamento, que es la palabra de Dios. Y lo que los apóstoles, ¿por qué dice esto, este argumento? Porque supuestamente en algunas iglesias tener a un profeta diciendo un montón de incoherencias, eso es estar en tiempos proféticos y apostólicos.
y no está estudiando, no está enseñando, no está exhortando, no está amonestando, no hay iluminación de las Escrituras en él. Es toda la información de los profetas de la antigüedad. Establecieron como doctrina y lo que los apóstoles recibieron en inspiración mediante la persona del Espíritu Santo, y que dicha inspiración la dejaron plasmada en revelación, que es lo que conocemos como el canon del Nuevo Testamento. Toda la dirección, forma de vida, estilo de vida, conducta que debe de tener la iglesia. Váyase a carta de Pablo, a la carta de Pedro, a la carta de Juan, digámoslo en un sentido figurado, con más precisión, las cartas de Pablo. Escribió la carta de la iglesia de Corinto, ordenando y estableciendo. Carta de los Efesios como una iglesia gloriosa que Dios quiere. Ahí está la conducta, la forma, la transformación. Ahí está el poder del dunamis. Ahí está la armadura de Dios. Ahí está la conducta. Ahí le dice: esto pues quiero y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en sus corazones. Quiero que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamado, vestido de toda la armadura de Dios. El poder supereminente que operó en Cristo Jesús, ese mismo poder también opera en nosotros. Revelación, autenticidad, identidad. Dice que el bendito el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Eso es identidad de reino, eso es identidad de hijo de Dios, eso es autenticidad de haber sido comprado a precio de sangre. ¿O acaso ignoráis que esos templos y morada del Espíritu Santo? Edificado sobre el fundamento del apóstol Pablo, la doctrina que la recibió del mismo Jesucristo. Edificado bajo la doctrina de este hombre que fue llamado apóstol para los gentiles. Usted antes era gentil y ahora el apóstol que Dios estableció para que usted sea edificado y construido hasta una estatura del varón perfecto. Ese fue el apóstol Pablo, por lo cual dijo: yo lo escojo para ser apóstol de los gentiles. Según el pasaje, vemos que el fundamento no son los apóstoles, sino la enseñanza que ellos establecieron, lo que tenemos ahora en el Nuevo Testamento. Tiempos proféticos tampoco es la proliferación de profecías dadas a nuestra propia merced o capricho humano, ya que la profecía es de fuente espiritual. Todo aquel que se levanta profetizando de parte de Dios, oiga, tenga mucho cuidado. Y la fuente de inspiración de la profecía no desciende de él, de Dios, el tal no será tomado por inocente. Su vida quedará estancada, cercenada de la bendición de Dios. Esta es una verdad trascendental. ¿Qué quiero decir con trascendental? Que aunque está en el Antiguo Testamento, aplica también para los del Nuevo Testamento. Por tanto, son profetas. Que es la que está plasmada en los escritos del Antiguo Testamento. El pastor Murillo leyó la vez pasada este mismo texto. Y yo estaba pensando, ya teníamos esto en proyecto de dar este estudio. Y leyó este texto: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. ¿Mas a cuál?
a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Este es un profeta que está siendo usado por Dios. Ahora vamos por el que no. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar. Mire, déjeme esto que estoy recibiendo ahorita. Aunque seas un auténtico profeta, esto es para también un verdadero profeta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Eso se llama trascendencia. Que eso también. Por eso yo le dije al pastor después, pero a usted se le escapó terminar de contar lo que estaba diciendo. Porque en ese momento que leyó esto, el pastor Murillo dijo que mientras estaba predicando escuchó una voz que le dijo que orara por un hombre o una mujer que estaba allí. Y después siguió predicando, ya no terminó eso. Yo dije, se le fue. Pero yo, como soy su barbero especial, sentado ahí lo tenía y le dijo, ¿verdad que se le olvidó? Sí, me dijo. ¿Y qué pasó? Le dije. Porque él dijo, ahora le voy a explicar, pero yo no oré por él, ni le dije lo que Dios me decía. Ahora le voy a explicar por qué, dijo. Y tomó este texto y empezó a hablar de la presunción. Pero explicando la presunción, pasó por alto terminar de contar. No la explicación la dio, pero la experiencia ya la terminó. Pero me dijo, sí, me dijo. Ahora le voy a explicar por qué. Usted puede escuchar la misma voz audible de alguien a quien usted hace llamar Dios. Y porque usted escuchó la voz audible de Dios, ya se siente un super, mega, ultra, archi, macro profeta. Con capa y con calzoncillo de superhéroe. Porque Dios me habló. ¿Cómo escudriñas o confirmas que la voz que escuchaste sí era de Dios? ¿Cómo confirmas que tus sueños son de Dios? ¿Cómo confirmas que la profecía que diste es de Dios? Entonces, cuando me cuenta el pastor, sí, me dice, porque ya una vez me engañó el diablo, me dijo. Y esa no era la voz de Dios, aunque me dijo, yo soy Dios, yo soy el Señor. El diablo se viste como ángel de luz. Cuanto más no también sus ministros, los demonios. Usted quiere andar viendo paisajes, mares de cristal, el diablo se lo va a dar. Porque detrás de todo de lo que anda, experiencias. Y el diablo se va a aprovechar que se metió a un campo que desconoce por no conocer lo que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron y los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento fundaron. El diablo va a aprovechar de su espiritualidad para hablarle, para que usted vea, para que usted escuche, para que usted sueñe. Yo le dije que me iba a ver así y con el otro no. La presunción, me dijo el hermano Murillo, me pasó que escuché una voz que me dijo, ve a sacar la visa que yo te le he dado, le dice. ¿Y para qué? Dice que le dijo. Si ya me la negaron, ven que yo te la doy. Y que era el Señor. Y manito, me hizo gastar no sé cuánto de dinero
porque no me la dieron, porque no era el Señor. Y después el Señor me confirmó que Él no me había mandado a sacar nada. Y ya me engañó una vez, no me va a engañar dos veces. Porque la presunción se paga con muerte. No sé si a usted le da miedo. Pero la presunción de hablar en el nombre de Dios cuando Dios no le ha dicho nada, se paga con muerte. Esta es una verdad trascendental que lo va a hacer vivir en decadencia, en crisis emocional, crisis existencial. No va a tener causa ni razón de la existencia. Va a tener un conflicto mental, emocional. Usted no se va a entender ni a sí mismo, porque va a estar muriendo paulatinamente, lentamente, por estar tomando el nombre de Dios en vano, por la presunción. Quisiera que alguien me leyera Deuteronomio 13. Vamos a ver si lo encuentro acá. Este texto yo lo tengo tan plasmado. Levítico, Números. Amén. Quiero que veamos una verdad. Esto no está aquí en el estudio, pero yo quiero que usted note esto porque tiene que ver mucho también con lo del profeta. 13. Vimos Deuteronomio 18, 20. Ahora lo he agregado, que es Deuteronomio 13. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta, oh soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, oiga, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque esto es lo que a mí me traspasa. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, palabra, escritura, y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. El Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Reconozca la voz de Dios. El detalle que quiero resaltar es que cuando dice Jehová vuestro Dios os está probando, es decir, Jehová vuestro Dios está detrás de todo eso. Que usted me diga solamente por un texto nada más: si la profecía se cumple, Jehová ha hablado. Aquí se ha cumplido, mi manito, mi amado. Aquí la profecía se está cumpliendo. Sueños, aquí se están cumpliendo. Se están cumpliendo lo que el profeta ha dicho, está teniendo cumplimiento. Pero Jehová está detrás de esto para probar vuestro corazón. Si vuestro corazón está con Jehová o está con el profeta. A Jehová vuestro Dios seguiréis, y sus mandamientos, palabra de Dios. El espíritu del profeta. El espíritu del profeta está estrictamente ligado al carácter y a la intención que tiene el ente que ejerce el oficio de profeta, el cual está muy ligado al pensamiento de Dios, ligado al pensamiento de Dios eterno. También tiene que ver con la inspiración divina del Espíritu Santo, que capacita a una persona para comunicar el mensaje de Dios, revelando su voluntad, llamando al arrepentimiento, dando aliento, con la característica de ser
un mensaje valiente, directo y centrado en Cristo, para exponer o pregonar un mensaje que conduzca al pueblo a la dirección divina. Ya lo dijo usted. A la dirección divina y no a la confusión. Ya vimos todo eso de confusión. La profecía tiene que ser clara, específica, perfectamente señalada. Tiene que estar en concordancia con las escrituras, si no usted rechace abiertamente cualquier profecía. Cuando usted me dice tengo una palabra de Dios para usted, ¡ping!, activo rápidamente el filtro de la palabra. Si lo que usted me está diciendo está fuera de la palabra, yo solamente le voy a decir, lo voy a considerar, por no decirle otra cosa, por no ser descortés. Lo voy a considerar. Pero yo ya vi que todo lo que me dijo está fuera del carácter divino. Es decir, el espíritu del profeta o el carácter del profeta. Espíritu tiene que ver con carácter. Usted ve que Eliseo le pidió una doble porción de su espíritu a Elías. No es Espíritu Santo. No se trata de poder solamente, se trata de la conducta que Elías tenía. El valor que Elías tenía no era cualquier cosa. Que el hombre levantara la mano y decía, si yo soy varón de Dios, muere tú y muere tus 30, y ¡papán!, caía la palabra de Dios y morían. Que el hombre orara para que no lloviera y no llovió, y que después solamente se levantara en una montaña en lo alto y hiciera 7 oraciones para que viniera la lluvia, y la lluvia vino. Que el hombre levantara una oración y desafiara él solito a 140, 150 profetas de Balaal, y de burlarse de ellos, reírse de ellos, para después él decir, Jehová, demuestra que tú eres el único y verdadero Dios. Y desde los cielos viene una tremenda columna de fuego que cae y calcina el sacrificio de Elías. No era cualquier cosa. Por eso le dijo, cosa difícil has pedido, Eliseo, pero te será dado. Porque no solamente es de pedir, esto significa estudio, significa ayuno, significa vigilia, significa sufrir padecimientos, significa soportar, callar, guardar silencio. Cosa difícil has pedido. Eso es el carácter que debe de tener la profecía en concordancia con las escrituras. No es de confusión. A esto es lo que se refiere el apóstol Juan cuando dijo en sus escritos, probad a los espíritus. Primera de Juan 4:1. En conclusión y en síntesis, esto tiene que ver con el carácter y el mensaje del profeta. Tiene que escudriñarlo, descifrar si es de Dios o no es de Dios. No solo porque el hermano Pepe de la Cruz vino y le dijo el Señor esto y usted ya va y hace. No. Vea si tiene relación con las escrituras lo que le dijeron. Si no está en contra del carácter divino, si no está en contra de la voluntad de Dios, usted tiene que conocer la voluntad de Dios. No puede andar por ahí diciendo, si es tu voluntad, Señor. No. Jesucristo no estaba dudando. Jesucristo conocía la voluntad de Dios. En las escrituras se muestra cuál es la voluntad de Dios. Cuando yo oro porque estoy enfermo, le digo, Señor, tu voluntad es que yo esté sano. ¿Por qué estoy enfermo? Tu voluntad fue enviar a Cristo Jesús para que mis enfermedades se fueran clavadas en la cruz juntamente con el cuerpo de Cristo, porque ahora está usurpando este lugar. Ahora el Señor ya me puede decir, por tu desorden alimenticio, papi. Conozca la voluntad de Dios. Usted no va a obligar a Dios. Cuando la voluntad de Dios me enseña que en la ley hay una ley entera que se llama la ley alimenticia. Y hubo silencio. Hay una ley alimenticia de todo lo que podían comer y beber y de todo lo que no podían comer y beber. Eso me enseña cuál es la voluntad de Dios. Entonces Dios me dice, estás así por tu propio gusto, papi. Que un profeta venga y le diga,
el Señor te ha enfermado. Eso está fuera de la voluntad de Dios. Dios no enferma a nadie porque está en contra de la naturaleza de Dios. Dios es Dios Rafa, es Dios sanador, es Dios que te amamanta, es Dios que te da de su leche, el que te nutre, el que te fortalece, el que restaura, el que te purifica, te limpia. En un supuesto negado que Dios te enfermara, hoy en la gracia, puedo creerlo en la ley, pero hoy en la gracia, el primero que se levantara a protestarle al mismo Dios y Padre fuera su propio Hijo Jesucristo y le dijera: ¿cómo está eso, papá? Me mandaste a la tierra a padecer por todos ellos y no me echaste una enfermedad, me hiciste pasar por el juicio divino y pusiste sobre mí todas sus enfermedades y echaste sobre mí todos sus pecados y yo fui experimentado en quebranto y en dolores. ¿Por qué los estás enfermando? Y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en las familias celestiales. Amén. Gloria a Dios. Él fuera el primero. Probad los espíritus. El espíritu y la profecía, cuando hacemos referencia al espíritu y la profecía, estamos pensando en el carácter y la naturaleza de ella. Por tanto, ninguna profecía que emane de parte de Dios viene a estar en contra del carácter y naturaleza del Eterno, ya que Él es la fuente de la profecía. El profeta no solo está llamado a declarar la voluntad, los designios de Dios en su palabra, sino que viene a mostrar su carácter en una palabra profética. Por esta causa el apóstol Juan dijo: probad los espíritus, y precisamente se refirió a la profecía. Por igual Pablo dijo que la profecía debe de ser juzgada. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Primera de Corintios 12:29 dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás. ¿Cuáles los demás? La vez pasada lo vimos. ¿Quiénes son los demás? Los demás profetas. La iglesia no puede juzgar, porque la iglesia está aprendiendo. Ustedes están aprendiendo ahorita. Ya cuando venga un profeta, ustedes van a tener la capacidad de juzgar. ¿Y saben cuál sería un gozo grande? Que cuando... ¿Sabe qué sería un gozo grande también? Hablando del ministerio profético, también hablamos del ministerio evangelístico. Ustedes saben que son sanos en Cristo. Un gozo grande que cuando un evangelista, que en la iglesia no sé qué tiene que hacer, porque evangelista tiene que haber una campaña evangelística para que sea invitado, porque su mensaje por ende es evangelístico, pero que diga: pasen todos los enfermos, y no se levante nadie, porque todos han entendido y saben que están sanos en Cristo. Amén, aleluya. Eso rompería el cielo y su bendición, y dijera: wow, ellos han entendido. Pero dice: pasen todos los enfermos, y todas las sillas quedan solas, porque todos pasaron, porque todos estamos enfermos y todos vivimos enfermos. Pero eso es otro tema, sanidad en Cristo. No nos vamos a meter ahí. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. ¿Quiénes son los demás? Los demás profetas. Y si algo le fuere revelado al otro, que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y el espíritu de los profetas están sujetos
los profetas. Pues Dios no es un Dios de confusión, otra vez, sino que un Dios de paz. No te va a dejar confundido. Órenme por un 11, órenme por un 13, órenme por un junio. No. Le va a hablar claramente. Esto fue notorio en el caso de Moisés, por causa de mostrar su propio carácter ante el pueblo y todo, y no el de Dios. Fue desterrado y desechado por Dios. Moisés, el hombre más manso de la tierra, el amigo de Dios, el que hablaba cara a cara con Dios. Usted no es un muñequito de escritorio para que Dios lo tenga ahí sin creer que no va a recibir sus consecuencias. Si Dios no dejó pasar por alto a Moisés, ¿qué te hace creer que te va a dejar pasar por alto a ti? ¿Qué te hace creer que vas a quedar exsuelto del castigo divino por tomar el nombre de Dios en vano? Quiero poner un poco de miedo, siéntanse asustados. Ve cómo caminas delante de mi ángel, le dijo Moisés, porque has salido para quitarte la vida, por no querer obedecer a lo que Dios ya le había dicho. Ay, él se había hecho loco. A mi hijo no le van a cortar el sisirili. Tenía que circuncidarlo y no lo circuncidó. Mi ángel ha salido y ha salido para matarlo. Moisés, su amigo. Esto fue notorio con Moisés. Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca para que le dé agua. Esto, hermanos, hace ver de que cuando el profeta estaba molesto, es porque estaba demostrando que Dios también estaba molesto. Y cuando Dios está contento, muestra su carácter por medio del profeta. Pero si el profeta quiere hacerse ver el super profeta mega archi con calzoncillo de superhéroe y hacerse notar él todo el tiempo, cuando Dios no está diciendo que eso es lo que quiere, entonces cae en este terreno en el que Moisés cayó. Dios le dijo: háblale a la roca para que fluya el agua. Pero Dios no estaba molesto. O sea, el carácter de Dios en ese momento no estaba molesto. Antes de eso había pasado algo similar, sí, donde Dios sí estaba molesto. Y le dijo que golpeara la roca 3 veces. Y así lo hizo, demostrando Dios su inconformidad con la petición y la rebeldía del pueblo de Israel. Demostrando Dios el carácter por medio de Moisés. Demostrando así cuál era la posición en la que Dios se encontraba. Pero ahora le dice: háblale a la roca. Viene Moisés y golpea a la roca. Y dice: vean que les he hecho sacar agua de la roca. Aquí se atribuye lo que es la gloria y el derecho que le correspondía a Dios. Lo que a Dios le molesta, dice: por cuanto no santificaste mi nombre. No es precisamente porque solamente golpeó la roca, sino porque demostró un carácter que Dios no estaba mostrando en ese momento. Yo no estoy molesto con el pueblo. ¿Por qué estás demostrando que yo estoy molesto? ¿Te has visto muchos profetas? Así hasta le pegan. Demostrando un carácter que Dios no está sintiendo en ese momento. Y por cuanto no santificaste mi nombre, dice, tú y este pueblo no entrarán a la tierra. Toda profecía que redunde en prejuicio, en deshonra y no glorifique el nombre de Dios y que no vaya de acuerdo al carácter y la naturaleza, debe ser descartada como profecía de Dios. Toda profecía debe ser filtrada y discernida por la palabra profética de Dios. Cuando el profeta profetiza fuera del carácter de Dios, demostrando un estado de ánimo, esto yo lo tengo, hermano, un estado de ánimo distinto al de Dios, debe ser rechazada como decir o hacer lo que Dios no hace. Profecías de juicio
maldiciones generacionales, enfermedades de parte de Dios. Si no, usted ha dicho, es que yo tengo esto porque vengo arrastrando con la maldición de mi padre. Eso se acabó en la cruz. Amén, aleluya. Y que le digan, estas son maldiciones generacionales que estás arrastrando por parte de tu abuelo, tatarabuelo y tu bisabuelo. No, eso se acabó. Cuando yo recibí a Cristo Jesús, todas esas maldiciones Amén, quedaron aleluya. clavadas en la cruz del Calvario. Él se llevó todas mis dolencias y toda maldición se acabó. Juicios, maldiciones generacionales, enfermedades de parte de Dios. Si no edifica, no exhorta, no consuela, no disciplina, no instruye, no aconseja, no debe de ser aceptada, debe de ser rechazada. Dios no enferma a nadie. Ejemplos de profetas. Dios te ha puesto una enfermedad por causa de tu rebeldía. Y se van a la ley. Y nosotros tenemos gracia. Esas maldiciones, todas las maldiciones de la ley quedaron atrás. Y yo voy a hacer y traeré el saltón, el comejón y el hormigón y todas las maldiciones que usted me mete porque no ofrendo. Eso quedó allá atrás. Esas malaquillas y todas esas maldiciones quedaron allá en la ley. Ahora tenemos la gracia, el que dé con alegría y punto. Porque Dios ama al dador alegre. Porque así como da, así va a recibir. El que da abundantemente, abundantemente segará. Y el que da escasamente, escasamente segará. Pero yo no lo voy a maldecir porque den o no den. Ustedes van a sufrir las propias consecuencias de sus decisiones. No son maldiciones que yo estoy estableciendo. Sentí a Dios. Porque no os hemos dado a conocer, dice Pedro, en su segunda carta de Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien, esto se lo agregué, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos, Pedro dice, oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. ¿Qué es lo que quiero recalcar? Pedro oyó, amén, oyó la voz de Dios, oyó la voz de Dios, caminó con el mismo Jesús, vieron con sus propios ojos, dice, su majestad. Y estuvimos con Él en el monte santo en la transfiguración. Pero ante todas estas cosas, tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual haces bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Tengo algún problema con la voz? No. ¿Tengo algún problema con que vi con mis propios ojos los milagros de Jesucristo? Ahora ya no. Ahora ya no. Pero al principio dudábamos de que Él era el Mesías. Y no nos dejamos llevar por las voces que escuchamos. Pero ¿cómo confirmo ahora de que lo que escuché sí era la magnífica gloria de Dios, diciendo que era su Hijo? ¿Cómo confirmo ahora que los milagros sí eran del verdadero Mesías? ¿Cómo confirmo que sí, ese era el Mesías? Porque tenemos la palabra profética más cierta. ¿Más cierta que qué? Más cierta que las voces que escuchan. Más cierto que los milagros que veo.
más cierto que cualquier experiencia que pueda tener espiritual. Tengo la palabra profética más cierta, a la cual haces bien en estar atentos. A la cual haces bien. Está hablando a una iglesia que está estudiando las escrituras. El apóstol Pedro les está recalcando o les está felicitando que están estudiando las escrituras. Porque haces bien, es decir, que les está diciendo a un grupo de personas que sí están estudiando las escrituras. La pregunta es, ¿estás estudiando con tanto ardor, fervor y devoción como lo estaban estudiando los que el apóstol Pedro está felicitando en esa carta? La palabra profética, a la cual haces bien en estar atento. Toda profecía debe de ser filtrada por la palabra de Dios. Aleluya, Señor. ¿Ve cómo se aprende? Y esto es confrontante y es desafiante. Uy, no, si viera cómo se me quedaban viendo cuando enseñaba esto. Usted no cree en la profecía. Papi, te estoy enseñando no cómo creo en la profecía, sino cómo la discierno. Cómo escudriño los espíritus. Cómo puedo ver si me estás hablando bajo tus emociones, humanismo o sensacionalismo, bajo el amarillismo, bajo el teatro, bajo el show, bajo los espíritus que se mueven. Yo no te estoy enseñando a profetizar, te estoy enseñando a discernir y estudiar la profecía, a escudriñar los espíritus, a discernirlos si son de Dios o no son de Dios. ¿Qué es un profeta? Eso lo vamos a ver en las próximas clases, el próximo miércoles. ¿Qué es un profeta? Amén. Aleluya, Señor. ¿No se me han aburrido, hermanos? No. Está buenísimo. Está bueno. ¿Hay profetas en este tiempo? Hay. Amén. ¿Hay apóstoles? Hay. Están dentro del mismo versículo y están instituidos por Jesucristo. Pero ¿cómo identificamos la misión de ahora estamos viendo al profeta? Y usted ve que a mí me han llamado hasta hereje. Me han dicho hereje. Herejías está enseñando. Cosas que no son del Espíritu. Yo te he presentado una cátedra. Que tu orgullo no te permita reconocer la posición tan vaga en la que has caído por no estudiar las Escrituras. Eso es tu problema. Pero yo estoy hablando de profetas y de los que tienen el don. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Ha sido una bendición y los espero. Dele seguimiento. Si usted no tiene, si usted ya tiene que tener en sus manos este estudio, estas páginas, para que usted vaya viendo por dónde vamos, qué es lo que estamos hablando, si tiene concordancia, si no tiene concordancia. Estudie y filtre aún lo que yo estoy hablando. Así es. Porque yo no me la voy a venir aquí a dar de maestro, ni de profeta, ni de don. Estamos enseñando por la gracia de Dios bajo la instrucción divina del Espíritu Santo como maestro por excelencia. No tengo un título, hermano. Y lo quise tener. Pero era muy costoso el estudio. No podía, y me encontraba viviendo en una casa pastoral en la colonia de Aguilares, y me senté en una banca en el patio de la iglesia, en la mesa, y le dije al Señor, yo no puedo pagar un estudio teológico, porque había un instituto buenísimo que yo conocí. Yo hubiera querido haber estudiado ahí, pero no puedo. El trabajo, el costo. Pero me senté, la mesa grande, puse la Biblia y le dije, Espíritu Santo,
Sé mi maestro por excelencia. Sé mi maestro de maestros y enséñame a la luz de la Escritura. Pon en mí estudios rectos, verdaderos, en los que pueda enseñar e instruir. Enséñame tú, Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga, hermanos. Amén, aleluya. Dejamos a mi hermano que los va a despedir. Una oración. Dale otra ofrenda de palmas a su Dios. Bendito en el nombre de Jesús. Poderosa palabra, ¿verdad? Amén, aleluya. Muy eficaz y nos ayuda bastante toda esta palabra que está Gloria a enseñando, Dios. hermano, Amén, aleluya. porque sí nos edifica bastante.